Voy a decirte algo que seguramente te va a molestar y cuanto más te lo explique, más te va a molestar. Muchas veces cuidamos más lo que tenemos seguro que lo que podemos perder. Por ejemplo, si te digo que no cuides tanto a tu familia, pero que cuides más a tu pareja, te sorprenderías, ¿no? ¿Cómo que no cuide a mi familia?, dirás. Si es mi familia. Sí, pero tu familia está segura. Nunca se va a perder. ¿Has escuchado decir a alguien, por ahí va mi ex hijo o ahí va mi ex padre? Seguramente que no. Pero sí habrás escuchado a alguien decir, ahí va mi ex esposo o ahí está mi exnovia. Tus padres, hijos y hermanos, que son tu familia directa, no hay, ni puede haber, ex. Ellos son lo más seguro que tienes y estarán allí siempre. Por mucho tiempo que tarden en escribirse, en verse o hablarse, ellos son tu familia para siempre. Tú no puedes decir, ellos fueron mis padres, o ella era mi madre, o era mi hermano. No. Ellos fueron, son y serán tus padres, tus hermanos, tu familia para siempre. Bien. Sin embargo, hay otro amor, el de la pareja, que es el más frágil de todos los que existen. Dejar de cuidarlo y alimentarlo es como hacer una huelga de hambre indefinida. En ambos casos ya todos conocemos el final. Es por eso que hay que darlo todo, el uno por el otro. Si te alejas de tus padres y tus hermanos por muchos años, cuando regreses, ellos van a estar ahí esperándote con los brazos abiertos, para abrazarte y quizás llorar de emoción. Ese es un amor que nunca deja de ser. Pero aléjate de tu pareja por más de un año y verás que encuentras. Y es que la encuentras. Yo puedo llamar a mis padres o a mis hermanos, puedo ir a visitarlos regularmente, eso está bien, porque son nuestros parientes y necesitan de nuestro afecto y de nuestra presencia. Pero en el matrimonio es totalmente distinto. El amor debe alimentarse diariamente. Es una sociedad en la cual los dos deben lograr un equilibrio en los pensamientos, en las decisiones, para que todo funcione bien. He visto muchos matrimonios destruidos por no entender lo que significaba la palabra familia. Es como querer colocar a la pareja en la categoría de pariente. Y ahí es donde empiezan los problemas y la mala relación en el matrimonio. Tú tienes una familia para ser muy feliz. Compartan los proyectos para crecer juntos, para que sus hijos tengan un modelo a seguir y sepan que un hogar se construye desde las propias decisiones. Siempre es bueno escuchar consejos, pero jamás permitir que las influencias destructivas socaven los cimientos de la familia. Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. El ladrillo. Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar último modelo. Con precaución de no toparse con algún chico cruzando la calle sin mirar, y al bajar la velocidad,
sintió un estruendoso golpe en la puerta. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad de donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía el exótico carro. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un niño y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz: ¿Qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido, casi botando humo, continuó gritándole al niño: Es un auto nuevo y ese ladrillo que me lanzaste va a costarte caro. ¿Por qué hiciste eso? Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sé qué hacer, suplicó el niño. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía. Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. Es mi hermano, le dijo. Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo. Sollozando, el niño le preguntó al ejecutivo: ¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y pesa mucho para mí. Soy demasiado pequeño. Visiblemente impactado por las palabras del niño, al ejecutivo se le formó un nudo en la garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente, sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y los raspones que se había hecho. Luego de verificar que se encontraba bien, miró, y el niño le dio las gracias con una sonrisa que no hay posibilidad de describirle a nadie. Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias, le dijo el niño. El hombre vio cómo se alejaba el niño empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo, para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para prestarle atención. Dios nos susurra en el alma y en el corazón. A veces tiene que lanzarnos un ladrillo para que nosotros le prestemos atención. La hormiga desmotivada. Había una hormiga que llegaba temprano a su trabajo todos los días y comenzaba su jornada inmediatamente. Hacía todo con dedicación y excelencia. Era una hormiga muy productiva y estaba feliz con su función. Como la hormiga era muy dedicada, trabajaba por su cuenta. Un día, el león, quien era su jefe, se dio cuenta de que la hormiga trabajaba sin supervisión y pensó: si ella es tan productiva sin supervisión, imagínense entonces si fuese supervisada. Así pues, el león decidió contratar a la cucaracha, quien tenía demostrada experiencia en supervisión y además era famosa por redactar unos fantásticos informes. En su nuevo papel, la cucaracha se propuso como primer objetivo implementar un sistema de fichaje de entrada y salida de los empleados, con el fin de vigilar la presencia de los mismos.
Tan pronto acabó con el control de presencia, decidió buscar una secretaria que le ayudara a reunir los informes, organizara los documentos y contestara el teléfono. Así que, tras varias entrevistas, contrató a la araña. El león estaba encantado con los informes que producía la araña y le pidió que además añadiera gráficos a los informes para describir las tendencias y rangos de producción. Así, él podría usar los informes en las presentaciones del consejo de administración. La cucaracha entonces decidió que necesitaba comprar un ordenador y una impresora láser para mejorar los informes de producción. En ese momento se dieron cuenta de que, con el nuevo equipo, deberían contratar también personal de informática para mantener la impresora y el ordenador. La hormiga, entretanto, que un día fue tan productiva y feliz, comenzó a sentirse agobiada por todos los datos e informes que le solicitaba la cucaracha y que ahora consumían muchísimo de su tiempo. El león se percató de la situación y decidió que era el momento exacto para contratar a un jefe de departamento para el área donde trabajaba la hormiga, ya que estaban creciendo a un buen ritmo. Realizó un larguísimo proceso de selección y finalmente decidió contratar a la cigarra. La cigarra, una vez se hizo cargo del departamento, necesitó también un asistente que trajo de su anterior trabajo, la pulga. Juntas, elaboraron una estrategia de mejoras para el departamento y un control de presupuesto. En medio de este crecimiento abrupto estaba la hormiga, que cada día se sentía más triste y desmotivada. El gerente cigarra habló con el león para mostrarle que necesitaban invertir en un estudio de clima laboral. Él estuvo de acuerdo, pero al analizar las finanzas se dio cuenta de que la unidad donde trabajaba la hormiga ya no rendía como antes, por lo que contrató a la lechuza, que era una consultora muy reconocida y famosa, para hacer un diagnóstico de la situación. La lechuza trabajó en este diagnóstico durante 3 meses y en su extenso informe de conclusiones afirmó que había mucha gente en la empresa. Entonces, llegó el momento de despedir a alguien de la compañía. ¿Y puedes adivinar quién fue el elegido? Sí, la hormiga. Por supuesto, porque a pesar de que había rendido mucho en el pasado, ahora estaba desmotivada y no podía seguir el ritmo de la compañía. Moraleja: el león, al darse cuenta de que el trabajo de la hormiga era un éxito, se dejó llevar por la codicia y solo pensó en aumentar las ganancias, sin valorar a la empleada que había estado esforzándose desde el principio, dando lo mejor de sí misma en el trabajo. Creó varios procesos y contrató nuevos animales, pero se le olvidó de lo principal: cuidar e invertir en aquellos que hicieron crecer la empresa en primer lugar. La hormiga, sintiéndose desanimada e inhibida por tanta novedad, empezó a producir mucho menos. Y pronto fue descartada, como si ese fuera el problema. Así sucede en la vida real. Sostenemos muchas relaciones y, en algún momento, comenzamos a descartar a las personas que están con nosotros desde el principio, solo por pensar en nuestro propio beneficio. Y de esta manera, destruimos muchos vínculos, olvidando que fueron ellos los que nos ayudaron a seguir adelante. Valora a todas aquellas personas que contribuyen en tu día y analiza tu situación. Muchas veces nos enfocamos tanto en el trabajo que descuidamos a las personas que más queremos. Un día, un niño entró en su casa dando patadas en el suelo y gritando muy molesto.
Su padre lo llamó, pero él siguió diciendo irritado: «Papá, te juro que tengo mucha rabia. Pedro no debió hacer eso conmigo. Por eso espero que todo le vaya mal. Lo odio». Su padre, un hombre muy sabio, escuchaba con calma a su hijo, quien continuaba diciendo: «Imagínate que el tonto me humilló frente a mis amigos. No acepto eso. Ojalá se enferme para que no vaya más a la escuela». El padre siguió escuchándolo. Se dirigió hacia una esquina del garage de su casa, de donde sacó un saco lleno de carbón que llevó hasta el final del jardín y le propuso a su hijo lo siguiente: «¿Ves aquella camisa blanca que está en el tendedero? Hazte la idea de que es Pedro, y cada pedazo de carbón que hay en esta bolsa es un mal pensamiento que va dirigido hacia él. Tírale todo el carbón que hay en el saco, hasta el último pedazo. Después yo volveré para ver cómo quedó». El niño se lo tomó como un juego y comenzó a lanzar los carbones. Pero como el tendedero estaba lejos, pocos carbones acertaron la camisa. Cuando el padre regresó y le preguntó: «Hijo, ¿qué tal te sientes?» «Cansado, pero mejor, papá. Mira, acerté algunos pedazos de carbón en la camisa». El padre tomó al niño de la mano y le dijo: «Ven conmigo. Quiero mostrarte algo». Lo colocó frente a un espejo en el que podía ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! Estaba todo negro y solo se le veían los dientes y los ojos. En ese momento el padre le dijo: «Hijo, como pudiste observar, la camisa quedó un poco sucia, pero no es comparable con lo sucio que quedaste tú. El mal que deseas a otros se nos devuelve y multiplica en nosotros. Por más que quieras o puedas perturbar la vida de alguien con tus pensamientos, los residuos y la suciedad siempre queda en ti. Cuida tus pensamientos, porque se transforman en palabras. Cuida tus palabras, porque se transforman en acciones. Cuida tus acciones, porque se transforman en hábitos. Cuida tus hábitos, porque moldean tu carácter. Y cuida tu carácter, porque de él dependerá tu destino». Reflexión sobre el matrimonio. Cuando llegué a casa esa noche, mientras mi esposa me servía la cena, le tomé la mano y le dije: «Tengo algo que decirte». Ella se sentó y comió callada. La observé y vi el dolor en sus ojos. De pronto, no sabía cómo abrir la boca, pero tenía que decirle lo que estaba pensando. «Quiero el divorcio». Ella no parecía estar disgustada por mis palabras y me preguntó suavemente: «¿Por qué?». No supe qué responder. Esa noche no hablamos. Solo escuché lo mucho que lloraba. Sabía que quería saber qué estaba pasando con nuestro matrimonio, pero no pude contestarle. Sucedió que ella había perdido mi corazón. Ahora le pertenecía a otra mujer, Joana. Yo ya no amaba a mi esposa. De hecho, le tenía lástima. Con un gran sentido de culpabilidad, escribí un acuerdo de divorcio y en este acuerdo ella se quedaba con la casa, el carro y el 30% de nuestro negocio. Ella miró el acuerdo y lo rompió en 1000 pedazos.
Ella pasó 10 años de su vida conmigo y ahora éramos como unos extraños. Yo le tenía lástima por todo su tiempo perdido, pero ya no podía cambiar. Yo amaba a Joanna. De pronto, empezó a gritar y a llorar para desahogarse. La idea del divorcio ahora era más clara para mí. Al día siguiente llegué a casa y la encontré escribiendo en la mesa. No cené y me fui a dormir. Estaba muy cansado de haber pasado el día con Joanna. Cuando desperté, todavía estaba mi esposa escribiendo en la mesa. No me importó. Me giré y seguí durmiendo. Por la mañana, mi esposa me presentó sus condiciones para el divorcio. No quería nada de mí, pero necesitaba un mes de aviso antes del divorcio. En sus condiciones, pedía que por un mes tendríamos que vivir como hasta ahora. Vivir normal. Su razón era simple. Nuestro hijo tenía todo ese mes exámenes y no quería molestarlo con nuestro matrimonio quebrantado. Yo estuve de acuerdo. Ella tenía otra petición: que me acordara cuando yo la cargué a nuestro cuarto el día que nos casamos. Me pidió que por ese mes, todos los días, la cargara del cuarto hasta la puerta de la salida en la casa. Pensé que se había vuelto loca, pero para llevar la fiesta en paz y para que firmara el divorcio después de ese mes, acepté. Le conté a Joanna lo que mi esposa me había dicho. Ella se reía en voz alta y decía que aquella petición era absurda, que no importara qué truco usara, tendría que darle la cara al divorcio. Mi esposa y yo no teníamos contacto físico desde que expresé mis intenciones de divorciarnos. Así es que cuando la cargué el primer día hasta la puerta de la salida, los dos nos sentimos mal. Fue un momento incómodo. Pero nuestro hijo caminaba detrás de nosotros aplaudiendo y diciendo: «Papá está cargando a mami en sus brazos». Sus palabras me causaron mucho dolor. Caminé los 10 metros con mi esposa en mis brazos. Ella cerró los ojos y me dijo en voz baja: «No le digas a nuestro hijo del divorcio». Afirmé con la cabeza, un poco disgustado. La bajé cuando llegué a la puerta y se fue a esperar el transporte para ir a su trabajo. El segundo día, los dos estábamos más relajados. Ella se apoyó en mi pecho. Pude sentir su fragancia. Me di cuenta que hacía tiempo no la miraba detenidamente. Ya no era tan joven. Tenía algunas arrugas y algunas canas también. Era notable el daño de nuestro matrimonio. Por un momento pensé y me pregunté: ¿qué fue lo que hice? El cuarto día, la cargué. Sentí que la intimidad estaba regresando entre ambos. Esta era la mujer que me dio 10 años de su vida. En el quinto y el sexto día, seguía creciendo la intimidad. Pero de esto no le dije nada a Joanna. Pero cada día era más fácil cargar a mi esposa. Pensé que me estaba acostumbrando a cargarla porque era menos notable cargar el peso de su cuerpo conforme pasaban los días. Una mañana, ella estaba viendo qué ponerse. Se había probado muchos vestidos, pero ninguno le gustaba. Se quejó diciendo: «Mi ropa se ha puesto grande». Y fue ahí que me di cuenta que estaba muy delgada. Y esa era la razón por la cual yo no sentía tanto su peso al momento de cargarla. De pronto, sentí que le había enterrado mucho dolor y amargura. Sin darme cuenta le toqué su cabello. En ese momento nuestro hijo entró a la habitación y dijo: «Papá, llegó el momento de que cargues a mamá hasta la puerta».
Para mi hijo ver a su padre día tras día cargar a su madre hasta la puerta se había convertido en una parte esencial de su vida. Mi esposa lo abrazó. Yo volteé la cara. Sentí temor de que cambiara mi forma de pensar sobre el divorcio. Cargar a mi esposa en mis brazos hasta la puerta se sentía igual que el primer día de nuestra boda. Ella acariciaba mi cuello suavemente y natural. Yo la abrazaba fuerte, igual que en nuestra noche de bodas. La abracé y no me moví. La sentí tan ligera y delgada que me dio tristeza. El último día, igual la abracé y no quería moverme. Quería que el momento durara mucho más. Manejé para la oficina. Un impulso dentro de mí me hizo cambiar de dirección. Al llegar a mi nuevo destino salí del auto, subí las escaleras y al tocar la puerta, Johanna me abrió. La vi a los ojos y sin vacilar le dije: «Lo siento, no voy a divorciarme de mi esposa». Johanna me miró con asombro. Quería explicaciones. Yo amaba a mi esposa y ella a mí. Era que entramos en rutina y estaba aburrido. No valoré los detalles de nuestra vida hasta que empecé a cargarla de nuevo. Me di cuenta de que debo y quiero cargarla por el resto de nuestras vidas. Johanna lloró. Me dio una bofetada y cerró la puerta. Bajé las escaleras, subí al auto, llegué a una florería. Le compré el regalo más hermoso que encontré. La joven de la florería me entregó una tarjeta, donde de puño y letra escribí: «Te cargaré todas las mañanas hasta que la muerte nos separe». Llegué a mi casa con flores en la mano y una sonrisa. Corrí y subí para encontrarme con mi esposa, pero ella estaba muerta. Le habían detectado cáncer y yo estaba tan ocupado con Johanna que no me di cuenta. Mi esposa sabía que estaba muriendo y por ese motivo me pidió un mes de aviso antes del divorcio, para que a nuestro hijo no le quedara un mal recuerdo de la vida matrimonial de sus padres, para que no tuviera una reacción negativa. Por lo menos le quedaría saber que su padre era un esposo que amó a su esposa hasta la muerte. Estos pequeños detalles son los que importan en una relación, no la casa o el carro o el dinero en el banco. Los detalles son los que crean un ambiente que te llevan a la felicidad. Trata de mantener tu matrimonio feliz. Comparte esta historia y quizás estés salvando un matrimonio. Recuerda suscribirte al canal de Dios. Todas las historias de fracaso son iguales. Se dan por vencidos cuando están a punto de entrar en el éxito. Y recuerda, no sabemos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido.